Buenas noches, mi nombre es Karen Lisset Nuricumbo Montesinos y voy a tratar el tema sobre el asesoramiento a un cliente cuando quiere hacer una donación o un contrato, o más bien a un cliente que quiere asesoría sobre donar a su hijo un inmueble, pero con la condición de que este inmueble surja efectos después de que él o su esposa fallezca. En este caso le aconsejaría al cliente que podría ser un contrato traslatativo de dominio, como sería un contrato traslatativo de dominio de donación condicional, que es aquel que va a surgir efectos después del acontecimiento futuro, es decir, después de que él fallezca. Este contrato es válido por un bien inmueble, como él lo quiere hacer, que va a donar una casa, pero va a surgir efectos, como decía, hasta que él fallezca o su esposa, o hasta que los dos fallezcan. Mientras tanto, este contrato no va a surgir ningún efecto. Este contrato también se tiene que hacer por medio de una escritura pública y tiene que hacerse obligatoriamente entre dos personas vivas. Este contrato es un contrato principal, consensual y gratuito, es decir, que también puede ser irrevocable en tanto que el donante, en este caso, tenga problemas económicos, tenga una enfermedad delicada, deje de trabajar y necesite de que el hijo al que le va a donar necesite ayuda de él para que pueda comprar sus medicamentos, ir a consultas, etcétera, o poder tener el sustento del día. Entonces, este contrato es irrevocable si en este caso el hijo no puede o no quiere o simplemente no toma como responsabilidad poder ayudarle al papá, quien es el que le está haciendo la donación. Si este caso se produce, o este caso llega a efectuarse de que el hijo no quiere apoyarle económicamente con sus medicamentos, con sus consultas y etcétera, este contrato puede ser irrevocable, es decir, el mismo donante lo puede cancelar, ¿sí? Este contrato se transfiere gratuitamente, es decir, no tiene ningún efecto hacia la otra persona, o sea, no, la persona que va a hacer el que va a aceptar la donación, no tiene por qué hacer ningún pago, nada. Simplemente para este contrato necesitamos el consentimiento de ambas partes, la voluntad de ambas partes. Es decir, este contrato surge efecto desde que la persona está aceptando esta donación de su familiar, de su papá, de su mamá. Se le tiene que hacer hacer del conocimiento a la otra persona que el cliente, es decir, yo tengo que decirle al hijo del cliente que su papá quiere hacer donación y que quiere poner algo a su nombre, una casa, etcétera. Y sí necesitamos de que él dé el consentimiento de aceptar la donación. Esto sí es obligatorio. Necesitamos que él como
como aceptante acepte esta donación del papá. Este contrato es un contrato unilateral porque las obligaciones que se dan en el contrato corren únicamente a cargo del donante, es decir, el que está aceptando este contrato no tiene ninguna responsabilidad, simplemente lo único que necesitamos, como decía, es la voluntad y el consentimiento de la persona para poder hacer efecto o poder realizar este contrato. Y como decía, es un contrato unilateral, pues ya que es un contrato bilateral porque es un contrato que depende por dos o más voluntades. En este contrato también debemos de fijar expresamente cuáles son los bienes donados. También tenemos que fijar o expresar en ello el valor que tiene el bien del que se está donando, es decir, dejar escrito de manera especificada cuál es el bien inmueble, cuál es el monto o el valor del bien inmueble que se está donando. Y como decía, tenemos obligatoriamente tener la voluntad y el consentimiento del donatario de su aceptación. Si esto no se da, el contrato no puede tener validez. Y como decía, este contrato puede ser revocado también cuando el donatario, por ejemplo, haya cometido algún delito que deshonre el nombre del donante. Es decir, que haya cometido algún delito y al donante no le parezca o pueda ser o puede estar de por medio el donante, ¿sí? Este contrato puede ser revocado. Este contrato tiene que ser obligatoriamente, como decía, un contrato entre personas vivas. Es un contrato de carácter consensual porque nace de dos voluntades o de voluntades. Es gratuito porque la prestación donada no tiene la razón de ser en ninguna otra prestación. Y es unilateral porque el único que tiene obligaciones en este contrato es el donante. La obligación es de dar al donatario la cosa o el objeto. El donatario, lo único que necesitamos del donatario es el consentimiento de aceptar el objeto, es decir, su voluntad, ¿sí? de no solo de aceptar y de aceptar las condiciones o las cláusulas que vayan establecidas en el contrato, para que esto tenga validez y surja efecto como el donante lo esté determinando con las cláusulas y los términos o condiciones que el donante oponga o interponga en este contrato traslatativo de dominio de donación condicionada. Este es el nombre del contrato que se le estaría indicando al cliente que se le puede realizar, que tiene que ser entre personas vivas, que tiene que ser de manera escrita, que el único que tiene obligaciones es el donante, porque él es el único que tiene la obligación o tendrá la obligación de entregar la cosa o el objeto, que en este caso sería el bien inmueble. Y el donatario, lo único que necesitaríamos de él es tener el consentimiento
de aceptar tal objeto del cual estamos hablando, y su voluntad de también aceptar las condiciones que se estipulen en este contrato o las cláusulas establecidas en él, que tendrá que surgir efecto o tendrá que tener validez determinando o tomando en cuenta las cláusulas o las condiciones, o aceptando más bien las condiciones que el donante interponga en este contrato. Y espero que sí haya podido un poco ayudar al cliente. Sí, yo creo que son efectos muy específicos. Ahora sí que no tenemos mucho de dónde tomar. Simplemente son cosas específicas, puntos específicos que uno y otro tiene que aceptar y estipular dentro de un contrato, y que los dos tienen que tener tener la voluntad de, uno, aceptar las condiciones, aceptar el objeto del que va a ser, que va a tomar, y el donante también aceptar o ser responsable de lo que después va a entregar como donación al donatario. Y espero que esto haya servido un poco. Muchísimas gracias, licenciada, y espero sus comentarios y hasta pronto.